Esto les va a volar la cabeza. El bienestar ahora es mucho más fácil con Querer Vivir. Querer Vivir es su programa de radio y podcast ideal, diseñado para mejorar su bienestar personal. Ya sea que les guste la meditación, el ejercicio o simplemente necesiten un poco de energía positiva, tenemos algo para todos. Sintonícenos para escuchar consejos de expertos, historias inspiradoras y consejos prácticos que se adaptan a su vida diaria. Nuestros amables presentadores hacen que se sienta como una charla con viejos amigos, dándoles la motivación y el apoyo que necesitan para prosperar. Entonces, ¿qué esperan? Únanse a la comunidad de Querer Vivir hoy mismo y comiencen su viaje hacia una vida más feliz y saludable. Recuerden, no se trata solo de vivir, se trata de querer vivir. Querer Vivir se emite en Radio Mairena y está disponible en YouTube, iBooks y TikTok. Programa Querer Vivir, con el apoyo de Municipalidad de Tebicuary en Paraguay, la mejor opción para quien quiere invertir en Paraguay. Tebicuary cuenta con los mejores incentivos y amplios espacios para la instalación de su empresa. Mi nombre es Juan Paredes, soy intendente de la ciudad de Tebicuary, departamento de Guairá, acá en Paraguay. Quiero invitarles a todos los empresarios, tanto sea del Paraguay, Mercosur, de América y del mundo, para que vengan a invertir acá en nuestro distrito. Contamos con incentivos fiscales, tanto a nivel gubernamental, departamental y también municipal. Aparte de los incentivos, también el acompañamiento que van a tener el municipio, de mi persona y los colaboradores. Bienvenidos a todos los empresarios. Muchas gracias. Municipalidad de Presidente Franco, Paraguay. Cuenta con espacios para la instalación de industrias, que el municipio brindará incentivos municipales. Presidente Franco prepara su plan para inversiones internacionales. Yo soy Roque Godoy, intendente de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná, Paraguay. Así que los esperamos a todos. Municipalidad de Mingaguazú, Paraguay. Un lugar seguro para invertir en la triple frontera. El municipio brinda incentivos fiscales y acompañamiento. La región cuenta con mano de obra joven, electricidad barata y a pocos kilómetros de la frontera de Argentina y Brasil. Hola a todos, soy Diego Ríos, intendente de la ciudad de Mingaguazú, aquí Alto Paraná, Paraguay. Aquí tenemos los mejores incentivos fiscales. Así que Mingaguazú es el mejor lugar para invertir. Tienen que venir y conocer. Les espero con los brazos abiertos. Saludos, queridos amigos, una entrega más, un programa más de Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes a partir de las 11 de la mañana, también está por streaming, en Radio Mairena, emisora municipal de Medina del Alcor, en la provincia de Sevilla, y también este programa se emite en Radio Prensa Mercosur, también a la misma hora y el mismo día, hora local, por toda Sudamérica. Quiero saludar a todos nuestros seguidores en Radio Mairena, en Radio Prensa Mercosur y también, por supuesto, a nuestros seguidores, tanto videntes como oyentes de nuestros canales de TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn, etcétera, etcétera, Instagram, por seguirnos, agradeceros vuestro apoyo, vuestros comentarios los leemos y los contestamos todos. No tengáis ningún reparo en comentar vuestras opiniones, vuestras valoraciones. Y si os interesa que toquemos algún tema con algún invitado, pues no tenéis más que decirlo. Recordaros que un like nos ayuda muchísimo a hacer visible el programa y a mejorar el contenido que estamos haciendo. Y, por supuesto, si os suscribís, pues muchísimo mejor. Y hoy vamos a adentrarnos de nuevo en el tema literario, pero no solo en el tema literario, porque la vida de una persona pues no se limita a los libros que escribe, sino que hay detrás todo un bagaje, toda una historia. Y yo quiero saludar a nuestro invitado desde Huelva, Carmelo Rufo.
Muchísimas gracias por estar aquí, compañero, bienvenido. Gracias a vosotros, buen hallado. Y también quiero saludar a mi queridísima y entrañable compañera Manuela Moncayo de San José de Palmete, provincia de Sevilla. Manuela, bienvenida y muchas gracias también a ti por estar aquí. A vosotros siempre, compañeros, sobre todo agradecerle a nuestro invitado, Carmelo Rufo, que es una persona súper interesante y es un amor de persona. Vamos a aprender muchísimo con él hoy. Gracias. Seguro que sí. Por Pues compartir este reto con nosotros. a ti, gracias a ti siempre. Pues vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, como se merece. Carmelo Rufo Sánchez es el tercero de 6 hermanos. Nace en el seno de una familia muy humilde en Neva, Huelva, el 26 de noviembre de 1960. Interesantísima década, por cierto. Desde muy pequeño, a la edad de 9 años, ya comenzó a trabajar en una panadería, dulcería. En su casa hacía falta el dinero para poder sobrevivir y tenía que aportar algo. Iba a la panadería después de salir del colegio. Eso sí, a los 10 años cambió de trabajo y estuvo de fregachín en un bar. A los 11 de camarero en un bar del mercado de Nerva. Con 15 cambió de bar y estuvo en este último, en los últimos 2 años, hasta que con 17 años de edad dejó los bares y comenzó a trabajar de peón de albañil en el sector de la construcción. Con 19 trabajaba ya por su cuenta en varias cosas: pintura, fontanería, electricidad, escayola, toda una persona multiuso. El trabajo escaseaba y empezó a trabajar en un restaurante en el pueblo vecino de Minas de Riotinto. Por la tarde seguía trabajando en la albañilería, eso también. En el año 83 contrae nupcias, se casa con Evelia González Sánchez y tiene 3 hijos. En el 87 se quedó en arriendo del mismo restaurante y hostal hasta el año 95, que terminaron de hacerles el restaurante que hoy regenta junto con su esposa e hijos. Carmelo está aquí también porque es el autor de 2 libros, uno en el 2017 y 2018, Nunca faltaron flores, que me parece que lleva ya 11 ediciones, y otro en el 2022, el más reciente, El niño o niño sin calzones. Son dos libros que son interesantes porque reflejan un poco lo que Carmelo ha ido viviendo a lo largo de estos años. En primer lugar, Carmelo, ¿qué es lo que te motiva para escribir el primer libro, Nunca faltan flores? Pues me motiva porque yo desde muy pequeño, mi abuela Julia, que era la protagonista del libro, que no era mi abuela, era mi bisabuela. Pero claro, para mí era más cómodo decirle abuela que bisabuela. Pues ella me contaba una historia muy espeluznante, ¿no? Como ella pues sacaba cuando los no muertos, que es lo que decía, cuando fusilaban en las fosas comunes, pues siempre había alguno que no quedaba muerto y ella, pues a octavilla, se acercaba a esa fosa y se metía dentro a ver si alguien estaba vivo y lo sacaba de la fosa, lo escondía en un nicho y avisaba a la familia. Entonces, claro, yo tenía que sacarlo de mí. Esa historia tenía que hacer mi abuela fuera inmortal. Me moví por algunas asociaciones de memoria histórica, decían que bueno, pero un día digo, pues yo voy a escribir un libro. Y escribí el libro de ella. Fue algo por cabezonada más que otra cosa. Es como un homenaje y un reconocimiento a tu bisabuela. Sí, es un homenaje a ella, porque ella se lo merece. Ya te digo que voy por la 11ª edición. Ningún escritor famoso de la cuenca ha vendido tantos libros como yo. Y ella ya tiene su calle en Nerva y tiene su calle en Riotinto. Entonces, para mí, yo lo que quiero era hacerla inmortal. Digo, yo vendo, nada más que venda un libro,
ya la he hecho inmortal. Y bueno, pues la historia, y además que no paro, no se paran de vender libros. Se lo merecía. ¿Es más este libro una reconstrucción o una reinterpretación? Es una novela. Es una novela donde cuento la historia que ella me contaba y la que yo he investigado. Porque claro, ya quedaban muy pocos familiares para yo o vecinos para contarles, pero había un familiar que me contó muchísimo, que era mi tío Joaquín. Y claro, yo le decía Tito, pero como tú le dices Tito a algunas personas, pero no sabes por qué. Y un día, pues su nieta me dice, primo, pues habla con mi abuelo, que mi abuelo tiene muchas cosas que contarte. Total, me acerqué a verlo, estuve saludando y le dije, Tito, ¿y tú por qué eres mi tío? Y entonces él me dice, coño, sobrino, porque mi padre era hermano de Julia. Entonces, claro, a mí eso me abrió una puerta y él me contó muchísimas cosas de ella. Después yo, te digo, investigué, hay un antropólogo en Río Tinto que estaba investigando la memoria histórica y entonces encontró muchas cosas de ella. Y entonces yo lo que hacía era en el móvil guardando todo lo que me contaban. Y después yo todo eso lo pasé al libro en forma de novela. Muy bien. Manuela, adelante, compañera. Compañero. Pues nada, me ha encantado lo poquito que he leído del libro, me ha encantado. Y quisiera saber si alguien de las personas que ella salvó se llegaron a, bueno, se salvó, que ella sacó del bujero, como ella decía, llegaron a salvarse y si llegasteis a conocerla o algo. No, yo no conocía a nadie. Mira, una de las cosas que más me empujó también a escribir, sobre todo a investigar más sobre ella, tendría yo, no sé, 14, 15, 16 años, pues llegaban como todas las navidades, llegaban dinero, llevaban a giro en correo para mi abuela. Y mi abuelo, Santiago, su hijo, le decía a mi abuela Carmen, ¿cómo estas personas saben que mi madre está viva todavía? Porque le mandaban, todos los años, le mandaban regalos en dinero por las navidades. Pero no he logrado escrito a todas las asociaciones que hay de españoles que huyeron en la guerra por toda Europa, por Latinoamérica, y no me ha contestado. La verdad es que no me ha contestado nadie, ni siquiera para decir, pues mire usted, no encontramos a nadie. Entonces no pude, solamente testimonios de algunas personas, de algunos vecinos que sabían que ella hacía esas cosas. Fíjate qué curioso que nunca pudisteis ver remitentes, ¿no? Pero, sin embargo, esas personas sí sabían dónde localizar a tu abuela y demás, ¿no? ¿Y su familia? Sí, claro. La mandaban al domicilio de su hijo, donde ella vivía, que era lo raro, ¿no? Porque te digo que era raro, ¿no? Pero bueno, ahí estaban. Pero la mala suerte es eso, no tener la dirección o nombre de algunas personas, porque venían todas las cartas, venían del extranjero, de Alemania, de Francia, no venían de España, no venía ninguna, todas venían de fuera. Y claro, esas personas calcularían hasta que ella murió, pero es que le mandaban el dinero pues con 80 años, con casi 80 años, ¿no? Entonces, no sé cómo ellos sabían que estaba viva todavía. Era la pregunta que se hacía a su hijo, mi abuelo. Un agradecimiento de por vida, vamos. Digo. Por la labor tan magnífica que hizo. Carmelo, se necesita ser de una pasta especial, máxime para aquellos tiempos. Estamos hablando de esa sublevación que llamamos guerra civil, y se necesita ser de una pasta muy concreta para hacer lo que hizo tu bisabuela. ¿Puedes contarnos un poco qué tipo de persona era? ¿Qué es lo que tú recuerdas? Yo lo que recuerdo era una persona muy pequeñita, muy humilde y muy callada. Yo les digo, cada vez que iba contando ella, pues yo me sentaba, cuando yo empecé a verla ya estaba en un asilo, porque además era una persona muy cabezona. Entonces ella se enfadó con su hijo y eso casi no se lo perdonó en la vida, hasta que ya, como cuento en el libro, ya mi abuelo un día dice, esto se acabó, y fue a por ella y quiera o no quiera te vienes conmigo. Y entonces yo ese día lo recuerdo, porque nosotros vivíamos en una casa anexa a la de mi abuelo. Y recuerdo llegar a mi abuela echando zapos y culebra por esa boca, porque no se quería ir con su hijo por una tontería que pasó. Y entonces yo siempre recuerdo una persona muy humilde, muy calladita, de estas abuelitas que te cuentan sus historias, pero de una manera muy cariñosa. Después, claro, cuando ya veía poco,
pues tú llegabas y lo que hacía era tocarte la cara. Y decía, mi niño, qué guapo está. O llegaba con mi novia y cuando le presenté a mi novia, que es muy mujer, pues ella cogía sus manos y le tocaba la cara. "Ay, uy, qué guapa es, Carmelo, qué guapa es". Entonces era una persona muy dulce, muy dulce. Oye, ¿y cómo ha influido tu familia en tu forma de escribir? Mi mujer, mi mujer. Porque yo, es que tengo una amiga, ¿vale? Que ella es licenciada en filología andaluza. Y entonces ya cuando me corrigió el libro, le regalé el libro y yo le dije, Hito, dime cómo está el libro, por favor. Pero me lo dice no desde el corazón, sino como profesional que eres total de mi libro. Y al mes por ahí volvió porque estaba en Sevilla trabajando en un hospital. Al mes y medio, pero, y la vi total, me dio 2 besos, tal y cual. Y le pregunté, bueno, cuéntame. Y ella me mira y dice, Quillo, sigue escribiendo. Digo, ¿por qué? Dice, sigue escribiendo. Digo, por ahí la falta de ortografía. Dice, me da igual. Dice, mira, lo más importante de un escritor es que llegue al alma. Y tú, tío, llegas al alma. Con lo que escribes, llegas al alma. Me da igual, porque además las faltas de la ortografía te las puedes imaginar cuando era una coma que no es aquí, pero dice, pero tío, llega al alma con lo que escribes y como llegas al alma, sigue escribiendo. Me encanta lo que escribes. Y claro, pues eso me dio alas para, pues yo voy a escribir otro libro. Y bueno, escribí otro libro y ella me vuelve a decir lo mismo. Cuando leí, además presentó ella en mi libro, me volví a decir, me dice, yo que escribes, no sé cómo te dice, yo sé que te salen del corazón lo que escribes, ¿no? Pero sigue escribiendo, tío. Y bueno, pues sigo escribiendo. Yo creo que Manuel, sí. es algo cuando dices eres innato, pero si escribes con el corazón, pues escribes bien. Y yo escribo con el corazón. Bueno, de hecho, como te iba contando mi mujer, yo cuando estaba escribiendo lo de Julia, ya organizándolo en mi ordenador, ya vi yo por fecha, pues yo digo, niña, te voy a leer, y cuando me ponía a leer me ponía a llorar. Me emocionaba muchísimo, ¿no? Entonces, Claro, pues ya la que me lía, pues está muy bien, Carmelo, pues, y tal. Y entonces seguía escribiendo, pero ella ha sido siempre la primera persona que ha estado leyendo el libro antes de publicarlo. Muy bien. Manuela, adelante, compañera. Preguntarte, después de todo lo que tu bisabuela vivió y demás, ¿llegó ella a afiliarse a algún partido? ¿Llegó a, no sé, ¿no? A tomar pues esa iniciativa de algo en cuanto a la No, política o en cuanto a lo que por allí que va, se veía? Nunca, nunca, ¿no? Ella se mantuvo nunca, siempre no. al margen. Siempre más ella siempre decía una frase que yo digo muchas veces, ni rojos, ni azules, ni de derecha, ni de izquierda, todos son seres humanos. Es lo que ella decía. Y entonces, claro, mm, pero hay una cosa de ella que nos planteamos, mi amigo el antropólogo y yo, ¿quién protegía a Julia? Porque alguien tenía que protegerla. Alguien, porque por menos de lo que ella hacía, de que lo hacía, pelaban a las mujeres, la rapaban, la ponían en cuero y la pasaban por el pueblo. Entonces, ahí tenía que haber alguien, un amigo, un amante, algo que a ella la protegía, seguro. Pero bueno, eso es muy difícil. Mi amigo está investigando, pero lo hablamos, digo, Sema, eso es muy difícil de averiguarlo. Sí, porque Además de claro, esa labor porque tan maravillosa, sí, eso es insignificante. Mi Sí, Amandina es algo porque hizo una labor maravillosa y muy valiente. sí, Fue era un muy personaje valiente, valiente. Sí, muy valiente. tenía que tener con alguna seguridad, porque es que hacer lo que ella hacía podía, podría haber corrido la misma la misma suerte que aquellos que quería salvar. O sea, claro, que podía también haber muerto fusilada, no únicamente en lo que es en prisión. sí, sí, Entonces, cabe pensar lógicamente que ella contara con algún tipo de protección que más o menos le tapaba la mano, sí. la cubría un poco, pero aún así, tu bisabuela se jugó la vida, vamos. Claro, se jugaba, cada vez que iba al cementerio se jugaba la vida. Y es que porque además cuando tú cuentas esta historia, cuando yo presenté el libro en su tierra, donde ella nació, en Higuera de la Sierra, pues lleva como un poquito retraído, ¿no? Porque
Ella en Higuera de la Sierra tenía hermanos y sin embargo estuvo en Higuera de la Sierra, pues la pobredumbre, estuvo como una mendiga. Y me daba mi cosa de ir a Higuera a presentar el libro. Y cuando presenté el libro, bueno, pues llegaron familiares de ella y uno de los familiares más mayores me dijo, yo escuché hablar eso de tía Julia, de lo que estaba haciendo. Y claro, conforme he ido a otros pueblos también por aquí cercanos, pues las personas mayores también me decían lo mismo, que habían escuchado esa historia de una señora en Nerva, lo que hacía, y era ella. Entonces, claro, todo eso me daba a mí más orgullo de haber hecho lo que he hecho. Claro, normal. Manuela, adelante. Bueno, y a colisión de lo que estás diciendo, no solamente corría peligro ella, sino también exponía de cierta manera a toda su familia. Claro, a su hijo. Ya la única familia que tenía era un hijo. Un hijo además, un hijo sin estar casada y su hijo sin estar bautizado. Fíjate lo que os estoy contando, ¿eh? Porque su hijo fue el fruto de una violación de un señorito de Sevilla que tenía el cortijo en Higuera de la Sierra. Entonces fue una mujer muy valiente, porque imagínate una chiquilla con 15 años, tenía unos ojos verdes preciosos, rubia, fue violada y cuando ella notó que no le venía la regla, dice, yo me voy. Y no le dijo nada a él. Pero Julia, yo me voy a mi casa. Y se fue a su casa. Y claro, imaginaros, con 15 años, en un pueblo, pues era la puta del pueblo. Así, Y desgraciadamente madre en aquello. soltera. Exactamente, entonces aquí fue bastante duro para ella. Para ella y para su hijo. Aquí tuvimos un programa, el programa anterior, Carmelo, que estuvimos viendo el patronato de protección a la mujer, donde hacían verdaderas barbaridades. Y uno de los perfiles era justamente eso, mujeres que habían sido violadas, que habían sido madres solteras, y era tremendo lo que se hacía en aquella época. Luego, entonces, doble mérito, vamos. Sí, claro. Claro, es que lo normal que pasaba con Julia, por ejemplo, ella paría y las niñas o el niño lo ponían como si fueran los padres o los señoritos, y ella amamantaba al niño, pero los niños se lo quedaban los señoritos, no ella. Ella fue valiente y dice, de aquí me voy yo ahora mismo, y se fue a su casa. Entonces, es dura. Lo del patronato sí lo he leído, eso era, madre mía. Madre mía. Eso es lo que no deberíamos de olvidar. Lo que pasa es que a mí me da la impresión que estas nuevas generaciones de los 80 no, 90, que gracias a Dios están disfrutando de muchísimas cosas, pero es que tienen que saber que esas cosas de las que están disfrutando hoy en día se han conseguido hace muchísimos años por gente que se arriesgó. Eso es lo que a mí me parece que falta un poco a la nueva generación. Pero eso es cuestión porque fijaros que cuando hablamos de los nazis, tenemos toda la historia de los nazis. Y sin embargo aquí hubo lo mismo, hubo un genocidio, pero eso debe de estar en los colegios desde primero de GB, que la gente sepa la historia. Y yo creo que si la gente conociera la historia, los jóvenes pensarían de otra manera. Lo que pasa es que yo no sé por qué en este país no se habla de la historia, porque siempre se habla de la guerra civil. No fue una guerra civil, fue un levantamiento, fue un golpe de Estado. Fue el ejército contra el pueblo. Y entonces hay gente que no, es que lo mismo era un bando que otro. No, perdona. No es lo mismo. Era el ejército contra el pueblo. La diferencia. Entonces yo creo que esa es la educación, ¿no? Que no se educa a la gente desde pequeñito. Hay que enseñarle la historia real de lo que ha sido el golpe de Estado y después la represión que hubo después. Fue bestial, fue un genocidio. Sí. Hay a veces una fue casi frase. peor. Sí, fue peor después, claro. No. Sí. Fue peor. Sí. El después casi fue peor que. Claro, es que claro, en Huelva prácticamente no hubo un tiro en la guerra civil. Y Huelva, la provincia de Huelva, fue la provincia más castigada de toda España. La fosa común de Nerva lleva, me parece que son 276 cuerpos. Es de los pueblos rurales el que más víctimas tiene de la represión. Y siguen excavando las fosas. Son muchas personas en un pueblo tan pequeño. Aquí vinieron, cuando llegó Queipo de Llano, aquí había que matar a todo Dios.
porque los mineros eran, con el tema de la pañoleta, eran muy revolucionarios, entonces aquí lo que hacían era cortar por los sanos, y entonces mataban y mataban. Después la reseña de la gente, en fin, fue algo muy duro que hay que enseñarlo en el colegio. La gente tiene que saber lo que pasó. Yo siempre, sin odio ni rencores, pero que se sepa la historia. Sí. Queipo de Llano, el carnicero de Sevilla. Digo, Se le conoce habitualmente así. así es. Como siempre se dice, la historia suelen escribirla los ejércitos que la ganan. Aquí lo que yo me temo es que ha habido un borrón y cuenta nueva, y es que no puede haber perdón si no hay conocimiento, Claro. y tampoco puede haber perdón si no hay reparación. Exactamente. Y mujeres como tu bisabuela son el ejemplo que nos muestra que, pese al estar en una situación de conflicto genocida, aún hay personas empáticas que son las que salvan la humanidad, pienso yo. Sí, sí, además jugándose la vida, pero una cosa muy curiosa, porque yo presenté el libro en Sevilla, no me acuerdo, era una asociación también de memoria histórica, y había una periodista que me escribió unas cosas muy bonitas. Yo todas esas cosas las guardo. Y entonces ya decía que podíamos barajar de que Julia fuese la primera feminista, porque en la época donde Julia, hombre, mi abuelo nació en el 1901, nació el 1 de enero del 1901. Entonces, una mujer, 16 años, madre soltera, no casada, no bautizada al hijo, después echó una pareja y no se casaba. Tuvo otro hijo que tampoco bautizó y tampoco se casó con la siguiente pareja. Entonces, y la que mandaba en casa era ella. Ella quería el hombre para que cuidara a su hijo. Punto. Tú cuidas a mi hijo que yo me encargo de trabajar. Y atrás llevaba todo el día trabajando y ayudando a los familiares que venían de la sierra, que no tenían nada. Entonces, yo eso sí lo he dicho muchas veces. Julia fue una feminista de hoy, pero hace un siglo y algo. Entonces, es algo a tener muy en cuenta. Sí. Es realmente interesante. Mira, hay un proverbio de la Torá, el texto sagrado hebreo, que dice una cosa, se enuncia en esa magnífica película que para mí es La lista de Schindler. Dice que cuando Dios ve que la humanidad está a punto de irse a hacer puñetas por lo torpes y estúpidos que pueden llegar a ser nuestros gobernantes, y sobre todo egoístas, Dios nombra a 36 personas justas que son las que salvan el mundo. Y culmina eso diciendo que quien salva una vida está salvando el mundo. ¿Cuántos mundos ha salvado tu bisabuela, Carmelo? Sí, la verdad es que cuánta gente vive gracias a ella. Pero además, mi amigo, sigo con él, Josema, el antropólogo, empieza a investigar la historia, porque el Río Tinto no tiene una historia escrita. Entonces él empieza a investigar sobre el Río Tinto, ¿vale? Y aquí hubo un jefe que era vasco, del País Vasco, y cuando se fue de aquí, pues se llevó todo el archivo que había aquí. Y este amigo mío empieza a investigar ese archivo con este hombre. Y aparece una serie de mujeres, porque en el año, creo que fue en el año, no sé si fue el 20 y algo o el 50 y poco, aquí hubo una huelga de los brazos caídos, donde los mineros no iban a trabajar, y entonces hubo muchísima hambre, los niños los llevaron fuera, se los llevaban a otros pueblos para que le dieran de comer, la gente se moría por la calle hinchada, ¿no? Y entonces había una serie de mujeres que daban el pecho a niños que su madre no tenía leche. Y aparece el nombre de Julia Rufo Arcaide. Cuando mi amigo me lo mandó, me emocioné lo más grande. Y me dijo, y yo, esta es tu abuela. Y además viene a la calle Pacífico número 20, que era donde yo vivía. Digo, esta es mi abuela, tío. Pues mira lo que hacía. Entonces, claro, era un ser especial. Julia era un ser especial. Por donde la mirara, era un ser especial. Todavía me Y emociona. adelantado a su tiempo.
Sí, era muy adelantada a su tiempo. Muy adelantado a su tiempo, con un gran corazón. Sí. Era una pequeña gran mujer. Sí. Nunca mejor dicho. Es cierto que su segundo hijo también tuvo que esconderse en los montes. No, su segundo hijo murió creo que fue con 12 años. Se llamaba Julio. Sí, se llamaba Julio. Yo pensé que... Y no, el que se escondió en el monte fue mi abuelo, el hijo. Porque mi abuelo estuvo en la guerra de África, y él decía que aquello era un matadero de personas, aquello era un matadero. Y cuando vino de África, dijo: mamá, yo no mato a nadie más. Vino en plena guerra civil, terminó en la mili. Y claro, como la guerra civil duró, la guerra civil, el levantamiento duró mucho tiempo, pues ahí los llamaron a fila. Y él dijo: mamá, yo no mato a nadie más. Y se fue. Desertó, se fue a la sierra escondido. Y claro, el problema venía cómo volvía a ir al pueblo una vez terminada la confrontación. Entonces, como Julia era tan especial, pues habló con una señora que tenía una tienda que era donde ella compraba en el barrio. La señora se llamaba Emilia. Y dice: Emilia, mi hijo ya se ha acabado la confrontación, mi hijo quiere venir al pueblo, ¿qué hacemos? Y esta mujer le dice: pues espérate, que yo conozco a gente y le voy a decir que me dé un brazalete de las falanges para tu hijo. Y le dio un brazalete. Entonces mi abuelo entró en Nerva con el brazalete puesto en el brazo, y nadie le dijo nada. Sino, bueno, porque yo me lo preguntaba muchas veces, ¿no? ¿Por qué mi abuelo no estuvo a la cárcel? Porque fue un desertor. ¿Cómo no estuvo? Y entonces, claro, y eso lo he ido investigando conforme hablaba. Después con mi tía también me contaba historia. Entonces era un ser especial, Julia. Sí. Manuela, ¿alguna otra cosa más? Yo lo que quiero es que siga contándolo, más que preguntarle que siga contando cosas bonitas de esta persona tan especial. Sí, porque se queda uno Y bueno, que escuchando. nos hable también que nos hable un poco sobre su segundo libro, y si puede dar una primicia del tercero, que está todavía ahí. Sí, no tengo problema. El segundo libro es una autobiografía, porque aquí hay una asociación, la Asociación El Doblado, que organiza todos los años unos relatos cortos. Y me dice: Carmelo, ¿por qué no escribes? Y a mí, no sé, digo, yo no escribo nada. Total, viene una amiga a mi casa: oye, ¿vas a escribir? Digo, yo no escribo. ¿Y por qué no? Digo, porque no tengo ganas. Y dice: venga ya. Y total, me puse esa noche a escribir, y escribí un relato corto del año de los tiros. Pero claro, el fondo era el año de los tiros en Retinto, cuando sacaron a tanta gente. Pero sin embargo, mientras yo contaba la historia del niño, estaba escribiendo mi historia. Y le digo a mi mujer: Belia, estoy escribiendo esto y es que me está saliendo la vivencia que yo he tenido. Yo voy a escribir otro libro. Y me puse, entonces fue cuando la pandemia, pues justo cerraron la pandemia. Bueno, pues en esos 15 días escribí El niño sin calzones, que es mi autobiografía, hasta que conocí a mi mujer con 17 años. Ahí lo dejé para la segunda parte, pero bueno. Y es, bueno, también muy peculiar. El niño sin calzones es una historia también muy dura. También te ríes con un niño que era muy travieso, hacía muchas barbaridades, pero bueno, está bien, está bien. El libro ese me costó muy poco trabajo hacerlo. Y el tercer libro que estoy escribiendo, que sí te digo porque me da igual, hay gente que lo sabe, se va a llamar Tony, historia de dos mujeres. Es la historia de Tony, porque mi abuela se llamaba Antonia y mi madre también, la llamaban Tony en vez de Antonia. Entonces es una historia también muy dura, muy dura, muy dura, muy dura, muy dura. Sobre todo mi abuela. Mi abuela Antonia vivió en una época donde el patriarcado era bestial, donde cuando a tu padre abría la boca te pegaba un guantazo, y si tu madre a ella le pegaba dos. Entonces una historia muy dura. También me está costando mucho trabajo recopilar cosas, sobre todo de mi abuela. De mi madre sí, pero de mi abuela me está costando trabajo, pero bueno, ya llevo 47 páginas, que ya mismo, una vez que me ponga yo un par de días que esté un poquito así, que tenga ganas. Yo creo que tiene que estar uno, como dicen los pintores, tengo que estar, no me acuerdo, no me sale la palabra. ¿No? Exactamente. Inspirado, ¿no? Inspirado. Porque el día que me inspiré, pues escribí las 45 páginas. A lo mejor cuando me inspire otro día, pues lo termino. Y ya está. Y esa es mi historia, es la de Niños sin calzones, y la de Tony, tengo muchas ganas de terminarlo. ¿Qué quiere que os hable más?
Carmelo, te quiero preguntar, qué es lo que sentías mientras escribías tu segundo libro, El niño sin calzón? Escribía, mira, empecé a escribirlo, oye, y lo empecé a escribir con mi nombre, pero no me salía. Escribía y no me gustaba. Escribía y no me gustaba. Y total, le dije a mi mujer, digo, niña, estoy escribiendo y mira que tengo cosas en la mente, pero cuando hablo en primera persona no me sale. Y entonces mi me decía, pues cámbiate el nombre. Y entonces en vez de Carmelo, el niño se llama Andrés. En el momento que puse, en vez de Carmelo, Andrés, pues fue todo fluyendo, y me quedó de maravilla. Pero con otro nombre, con mi nombre, no me salía nada. Y ya está. Entonces me cuesta poco trabajo escribir. Oye, y un hombre como tú, porque tú naces en 1960, es España ya no es la España de los años 40, de los 50, pero tú conoces cómo fue esa España en el medio rural, que fue durísimo, lo conoces de primera mano. ¿Qué opinión tiene un hombre como tú en estos tiempos que se nos presentan, Carmelo? Yo soy un poquito rarito en esto, Javier. Porque hay alguna gente cuando hablamos, es que hay que ver la juventud, y yo siempre digo que ojalá yo hubiese tenido lo que tiene la juventud, porque yo no tenía nada. Para jugar a las canicas me las tenía que hacer de arcilla las canicas. Para jugar trompo, bueno, pues el trompo tenía 14.000 agujeros porque no podía comprarme otro, ¿no? Y mi padre, el pobrecillo, no podía trabajar. Entonces, yo cuando dice la gente, es que vivimos mejor antes, no, perdona. La juventud de ahora puede tener, pero ojalá yo hubiese tenido las oportunidades y los medios que tiene la juventud de ahora. Yo no he vivido bien, mi juventud no ha sido buena. No es cierto, y la mía y la del 90% de los chicos que nacieron en mi pueblo, porque había un 10% que era el hijo del médico, era el hijo del alcalde, era el hijo del teniente alcalde, esa gente vivía muy bien, pero el resto lo llevamos con la miseria, la miseria. Yo, en mi casa se desayunaba por la mañana porque mi padre tostaba cebada. Mi padre era guardajurado porque desde muy pequeño trabajó en la mina y cogió reúmo en el corazón, entonces no podía hacer esfuerzo ninguno. Y entonces la Rio Tinto Company Limited o la Prosegur Rio Tinto lo que hacía con esos trabajadores era ponerlos de guardajurado o de jardinero. Los tenía para darle una ocupación. Mi padre ganaba un poco de dinero. Mi madre tenía que poner inyecciones y coser manteles y coser mantones para poder subsistir, ¿no? Y entonces vendíamos leche, hemos hecho todo. Yo no tenía unos reyes y yo salía a la calle y había niños, no la gran mayoría, pero había niños donde tú lo veías y yo me preguntaba, ¿y por qué yo no? Entonces, la gran mayoría no vivía bien. Entonces, yo le digo a la juventud que tienen una oportunidad que la aprovechen. Y lo que tú has dicho antes, lo tenéis porque mi padre, mi abuelo y yo lo hemos trabajado para que vosotros viváis así, aprovecharlo. Pues sí. Manuela, adelante. Bueno, pues preguntarle algo también sobre su restaurante. Que nos cuente algo también. Venga. Pues mira, yo es que empecé a trabajar. Que tiene un nombre muy bonito, Época. Sí, Época. Pues nosotros, como ya sabéis, yo trabajaba en un restaurante aquí en Rio Tinto, después me quedé con él en el año 89, pero mi aspiración siempre era tener un restaurante. Entonces yo desde ese momento lo que hacíamos, mi mujer y yo, era todo lo que ganábamos lo guardábamos y íbamos comprando cositas para el restaurante y las íbamos metiendo en un garaje. Hasta que por fin nos decidimos, oye, pues vamos a hacer un restaurante. Primero nos compramos un terreno que nos engañó un concejal del ayuntamiento, nos vendió un terreno que era de zona verde. Y fuimos a juicio, el juicio estaba todo amañado porque entonces el PSOE era el que mandaba, incluso en los jueces. Entonces, igual que pasa ahora con el PP, pasaba antes. Y entonces, mira que presentamos documentación como que el concejal sabía y sin embargo, nada, me tuve que tragar, que todavía tengo el terreno ahí sin poder. Entonces, pues compramos este terreno y nos llevamos, la constructora se llevó 2 años haciendo el restaurante porque era una roca muy dura. Bueno, pues vamos a buscar crédito para hacer el terreno. Primero pagamos el proyecto, lo visamos todo, pero ahora había que pedir dinero, había que pedir 17 millones de pesetas. Nos vamos a nuestro banco y me dice nuestro banco que son mucho dinero, que hay que irse a Suraval,
y que nos avale. Digo, sí, pero eso nos va a costar, son 17, el 20%, y ya tiene que pagar 3 millones y pico de lo que me cobran esta gente. Total, eso nos desilusionó mucho y dejamos el proyecto ahí. Pero bueno, viene otra persona de la misma entidad de mi pueblo de Nerva y me dice, Carmelillo, que me he enterado que vas a un restaurante. Digo, no, Manolo, que no me dan el crédito. Dice, ¿cómo que no? ¿Tú tienes el proyecto? Claro, dice, yo te lo doy. Tú vas haciendo la obra y por certificaciones te voy dando el dinero. Y bueno, pues así fue, y muy ilusionado y con mucho miedo, pero tampoco teníamos miedo. Digo, si sale más, porque se queden con él, no tenemos nada. Y ya hace 30 años que lo tenemos. Nuestro restaurante nos han dado varios premios de la gastronomía nacional, incluso el Gallo de Oro de Portugal también nos lo han dado, Torremolinos, en fin, en Madrid. Me nombraron Maestro Chamberlain, etcétera, etcétera. Tocamos una cocina que es muy tradicional, aunque también hay veces que me meto en la cocina con más inspirado y hago cositas de autor, pero sobre todo el turista y la gente lo que demanda es la cocina tradicional. Tradicional y bueno, buenas carnes, buenos pescados. Y ya está, nuestro plato estrella es el pollo a la inglesa. Soy la inglesa. El pollo a la inglesa. Y además estoy en YouTube haciéndolo en todas las cadenas, la primera, Canal Sur, todas las cadenas dice lo del pollo a la inglesa. Yo es que tenía que haberte conocido antes, Carmelo. ¿Por qué? Tenía que haberte conocido hace por lo menos 2 o 3 semanas, porque es que me he puesto a régimen hace 4 o 5 días y estás consiguiendo que la última etapa de esta entrevista para mí sea muy dura. Pollo a la inglesa. Pollo a la inglesa. No te quiero preguntar siquiera porque me da miedo qué es lo que lleva. No te lo quiero ni preguntar. Tú tecleas en YouTube pollo a la inglesa y te va a salir la receta para que la hagas. Además, tiene, como inglés que tiene bacon, está muy rico, está muy rico. Es que tú a mí no me puedes decir estas cosas. A mí no me las puedes decir. Pues sí, pues sí. Oye, y aparte del tercer libro que estás escribiendo, que imagino que lo presentarás cuando se publique y tal, ¿qué más proyectos tienes? Cuenta. ¿Cómo? Sí, aparte del tercer libro, que imagino que lo presentarás cuando lo termines, cuando lo publiques, aparte de tu restaurante, ¿qué más proyectos tienes? Porque me da la impresión que tú eres una persona que tienes que estar haciendo cosas. Pues mira, yo ya este año me jubilo. El 31 de diciembre me jubilo. Nadie se lo creía. No, tú no te vas a jubilar. Y yo digo, yo sí me voy a jubilar. Yo ya está bien, voy a hacer 65 años y llevo 50 y tantos años trabajando y yo me voy a jubilar. Mis hijos se van a quedar con el bar, con el restaurante. Hombre, si hay que echar una manilla, se le echa una manilla. Pero no es lo mismo tenerte que levantar todos los días a las 7 de la mañana y preocuparte por esto. Entonces, ya es otro tipo de proyecto. Es seguir escribiendo, viajar. A nosotros nos encanta el senderismo, nos encanta. Eso de irnos al Pirineo, la Sierra de Huelva, nos encanta. Pues ese va a ser nuestro ocio. Y bueno, yo practico Reiki, tengo tercer nivel de Reiki, me encanta Reiki, me encanta la meditación, me encanta la parapsicología, soy una persona rarita en ese aspecto, soy muy rarito porque veo cosas que no todo el mundo ve, siento cosas que no todo el mundo siente, en fin, ese mundo me apasiona también. Y ya Oye, está, ¿te parece poco? No, sí, me parece muchísimo, porque tenemos que hacer otro programa con esas cosas tuyas. Eso tenemos que hacer otro, ¿eh? Cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras. Y todo empezó, para que veáis, todo esto de mi tema de rarito, de sentir cosas, saltó en mí cuando murió Julia. Fijaros la cosa tan rara. Cuando murió Julia, pues yo fui la única persona que le lloré. Porque además yo tenía 17 años, mi hermano era más pequeño, también era muy mayor, y bueno, yo sin embargo, pero a partir de que murió Julia murió en agosto, y en enero yo empecé a ver a Julia. Empecé a verla, y yo la veía, y a mí no me daba miedo, pero yo la veía y llegaba por mi casa por y mamá, y ya cuando ya la veía muchas veces le dije a mi madre, mamá, es que vengo y veo a la abuela, pero digo, no me dice nada, se me queda mirando, pero no me dice nada. Y mi madre dice, pues habla con ella o rézale o dile algo. Y
Pues eso hice, y conforme hice eso, pues fue desapareciendo hasta que ya no la vi más. Claro. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que cada vez que veo algo o alguien, aunque no lo conozca, pues hago el mismo ritual que yo hacía con ella, que bueno, no es rezar ni Padre Nuestro, sino era mi manera, y entonces yo, pues, desaparece esa persona o ese ser, desaparece cuando lo hago. Ahí en ¿cómo es? Yo conozco, no sé si conocéis por ahí yo digo mi brujita, Mónica. Mónica es una... Mónica Pérez. Mónica Pérez. Hombre, Mónica Pérez. hombre. Pues Mónica, cuando vaya a Mónica, pregunta, oye, ¿conoces a Carmelo? Y Mónica te va a decir, mi maestro. Porque ella me dice maestro. Ella dice que nosotros en otra vida hemos coincidido y yo era su maestro. Y además bueno, lo contaré otro día cuando hablamos de esto. Porque lo de Mónica que fue muy fuerte. Mónica fue muy fuerte. Ella apareció por aquí. Apareció por aquí porque tenía que pararse aquí, tenía que conocer a una persona. Y esa persona era yo. Entonces, exactamente. Nunca, no existen las casualidades. No, para nada. Y bueno, Pues, la verdad es que... Carmelo Rufo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un verdadero placer, mucha suerte con tus libros, que no vas a necesitar suerte porque uno se está vendiendo solo, el otro también, y el tercero también se va a vender solo. Muchísimas gracias, mucha fuerza y nos vemos, compañeros. Muchas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer para mí. Gracias, Manuela, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Manuela. Hasta luego. Hasta luego.